Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en la clase de Mate 1 con muchas reflexiones en esta época que nos hacen pensar cómo estamos, qué queremos, qué nos gusta y bueno, en parte de nuestra función que como docentes hacerles gustar lo que nosotros estudiamos, en lo que nosotros trabajamos y espero que se entusiasmen con estas clases y aprovechen el tiempo que tienen para pasarla lo mejor posible. Bueno, estoy viendo que no sé si están subiendo muchos memes para el concurso o no estamos muy enfrascados o a lo mejor no nos hemos entusiasmado demasiado. Pero sí, esta acá debo ser yo, pero les prometo que no les voy a pegar, que ni los voy a asustar de esa manera. No soy así. Pero en fin, esto sí nos permite ver en qué estamos, cómo estamos trabajando y sin lugar a dudas nos está diciendo que esta función tiene un problema en x igual a 2 y que sin lugar a dudas sus límites, el límite existe, es 4, pero la función en 2 está definida no como 4, sino como 2. Este tipo de funciones vamos a analizar qué es lo que les pasa en esa situación y qué decimos de ella. ¿Qué querrá decir que una función es continua en un punto? Pues claro, ¿cuál es nuestra noción intuitiva? ¿Qué diríamos aquí? Y parece que el gráfico de esta función es continua, salvo en el punto x igual a 2. Ahí pasa algo. Bueno, lo analizaremos. Analicemos esta otra función. A esta le pasan más cosas todavía. ¿En qué puntos se ven discontinuidades? En 3, en 1, en 5. Analicemos cada uno de estas situaciones y caractericémoslas. Veamos qué tipo de estas discontinuidades son y por qué son discontinuidades. Y bueno, a ver si podemos obtener una buena definición de continuidad en un punto. En x igual a 3, que es el más obvio, que hay un salto, ¿qué situación tenemos? Los límites laterales son distintos. Si me acerco al 3 por la izquierda, evidentemente la función, el límite es menos 1. Y si me acerco por la derecha, el límite es 2. Por lo tanto, los límites laterales no coinciden. Ahí tengo una discontinuidad. En x igual a 1, los límites laterales coinciden. Si me acerco tanto por la izquierda como por la derecha, el límite es 1. Por lo tanto, el límite existe y vale 1. Pero, ¿qué sucede? El 1 no pertenece al dominio de la función. Y en 5, ¿qué situación tenemos? El límite por la izquierda es 1, por la derecha es 1, es decir, coinciden los límites laterales, por lo tanto existe el límite y vale 1. El 5 está en el dominio de la función. La función en 5 vale 3. Pero ¿cuál es el problema de la discontinuidad? El valor del límite para x que tiende a 5 de la función es distinto al valor de la función en ese punto. También hay un salto. Entonces estamos en condiciones de decir cuándo f es continua en x igual a a.
va a ser continua en x igual a a si f está definida en a, es decir, a pertenece al dominio de f, si el límite de la función para x que tiende a a existe y además si el límite coincide con el valor de la función en a. Por lo tanto, cuando se cumplen estas tres condiciones, podemos decir que la función es continua en ese punto. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a definir cuándo una función es continua izquierda en un punto y cuándo es continua derecha. Va a ser continua izquierda si el límite para x que tiende a a por la derecha es el valor de la función en a. Y es continua a derecha si el límite que tiende a por la izquierda coincide con el valor de la función en a. Por lo tanto, en ambos casos tienen que coincidir los correspondientes límites laterales. No le pido que exista todo el límite, sino el adecuado límite lateral y que coincida con el valor de la función en ese punto. Por lo tanto, a tiene que estar en el dominio de la función. Entonces, una función es continua en un intervalo si es continua en todo elemento del intervalo. Y para eso, cuidado, ¿qué entendemos? Que si el intervalo es cerrado a la izquierda, debe ser continua en la izquierda, en el extremo izquierdo, y si es cerrado a la derecha, tiene que ser continua en el intervalo abierto y continua a la derecha en el extremo derecho. Si es cerrado en ambos extremos, tiene que ser continua en el intervalo abierto y en ambos extremos. ¿En qué puntos tienen discontinuidades las siguientes funciones? Vamos a analizar cada una de ellas. El primer caso es una función racional donde su dominio no son todos los reales. El segundo caso es una función definida en partes, donde la defino como una función racional para los x distintos de 0 y toma el valor 1 en x igual a 0. Y en el tercer caso también es una función definida por partes. Para x distinto de 2, la función es una función racional y para x igual a 2, la función vale 1. Para pensar, bueno, recordemos entonces que si f es una función polinomial, es radical o racional y a está en el dominio de f, entonces el límite de la función para x que tiende a a es f en a. Bárbaro, esto lo vamos a necesitar. Veamos cada uno de los ejemplos y analicemos si estas funciones son continuas en todos lados. Bueno, como f es una función racional, es continua en todos los puntos del dominio y su dominio es R menos el punto x igual a 2. Si vemos su gráfico, este coincide con una recta, parece ser la recta x más 1, salvo en el punto 2 que no está definida la función. A esta discontinuidad la vamos a llamar discontinuidad removible o evitable. ¿Por qué? Bueno, pues porque f yo lo puedo escribir de esta otra manera, como el cociente entre x menos 2 por x más 1 sobre x menos 2. Ustedes me dirán, bueno, simplifiquemos. Ojo, al simplificar estamos agregando un
punto al dominio de la función. Por lo tanto, cuando simplificamos, estamos cambiando de función. Al simplificar, en este caso, nos estamos quedando con la función x más 1. Por lo tanto, y esto es una sutileza, decimos que la discontinuidad es removible porque f coincide en su dominio con la función x más 1, que es continua en R. Bueno, esta situación es la misma que si vamos por un camino, por este camino que les muestro en la foto. Esta es una discontinuidad del camino removible. ¿Por qué? Porque si yo arreglo el vado, voy a poder hacer que este camino sea continuo y no se corte por el río. Bueno, sigamos con este otro ejemplo donde f de x es una función también definida por partes, donde para x distinto de 0 la definimos como 1 sobre x cuadrado y para x igual a 0 igual a 1. Tiene una parte racional y en la otra es una constante. En R menos el 0 es continua porque la función allí es racional, coincide con una función racional, pero no sabemos qué nos pasa en 0. Analicemos eso entonces. Para ello tenemos que sacar el límite para x que tiende a 0, y como la función 1 sobre x cuadrado, que es en donde estoy analizando los x distintos de 0, es siempre positiva y el denominador tiende a 0 y arriba es una constante, tenemos que ese límite es igual a infinito, lo cual no coincide con el valor de la función en el punto x igual a 0. Esto nos dice que la función no es continua en 0. Veamos su gráfico. Evidentemente, en cerca de 0 es como si la función explotara, pero en 0 adopta el valor igual a 1. Evidentemente, esta discontinuidad la llamaremos irremovible, porque al no existir el límite para x que tiende a 0 de f de x, no va a existir ninguna función continua que coincida con f fuera del 0. Veamos otro caso. Para f de x, definida por partes, donde es una función racional para x distinto de 2, definida por x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, y 1 para x igual a 2. Esta función es continua en los reales menos el 2, pero hay que analizar qué sucede en x igual a 2. Para ello tomamos el límite para x que tiende a 2, ese límite nos da 3 y también ocurre que no coincide con el valor de la función en 2. Por lo tanto, al no coincidir el límite con el valor de la función en ese punto, la función no es continua en 2. Su gráfico. Bien, su gráfico parece una recta, salvo en el punto correspondiente a x igual a 2, donde vale 1, y sin embargo, el límite de la función para x que tiende a 2 es 3. Difiere. A esto le vamos a llamar, a este tipo de discontinuidad, discontinuidad removible. ¿Por qué? Porque existe el límite para x que tiende a 2, por lo cual eso nos permite poder redefinir la función f en x igual a 2, de modo que el nuevo valor, la nueva función, sea una función continua en R, en todo R, porque f en 2 va a coincidir con el valor del límite de x que tiende a 2 de f de x. Bueno, seguimos en la próxima parte.